Cuando vimos las hipérbolas invariantes en el diagrama de espacio-tiempo, dijimos que la razón por la cual ocurría que en un sistema de referencia teníamos el 1, por decirlo de alguna forma, por acá, y en otro sistema de referencia más alejado del origen, sobre la hipérbola invariante, es porque no estamos en un espacio-tiempo euclidiano, sino en uno no euclidiano. Y ahora vamos a ser un poco más específicos con eso. Nos vamos a referir a cómo medimos distancias. En el mundo euclidiano teníamos que dc cuadrado es igual a dt cuadrado más dx cuadrado. Y esto en el fondo no es más que Pitágoras, ya que esto sería que d cuadrado es igual a y cuadrado más x cuadrado. Pero si estamos en el mundo no euclidio, ahora ds cuadrado es igual a dt cuadrado menos dx cuadrado. Entonces hemos cambiado la forma de medir distancias que teníamos. Si queríamos la distancia entre este punto y este punto, entonces lo que queremos es esto, y lo obteníamos tomando quién es y, quién es x, y luego haciendo Pitágoras, porque esto que está acá es d, y sabemos que d cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Por supuesto, para obtener x habrá que restar quién es este, x1 menos x0, ¿no? Esto sería así, x0, x1, y lo mismo para los i's. Pero no deja de ser un número que podemos llamar delta i, y esto delta x, o en diferenciales queda de esta forma. Pero al poner un menos, ya no podemos medir distancias de esta forma. Ya no podemos poner d cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, o delta x, delta y, que es lo mismo, o de esta forma, sino que el menos cambia todo. Recordemos entonces las funciones hiperbólicas, coseno hiperbólico, que se definía de esta forma, seno hiperbólico, tangente hiperbólico, que se define como seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. O sea, en algunas cosas se van a parecer a el seno, coseno, tangente que teníamos. Tenemos que el cuadrado de coseno hiperbólico menos seno cuadrado hiperbólico daba 1, y la derivada del seno nos daba coseno, y la derivada del coseno nos daba seno. Parecido, falta el menos. Pero cuando hacemos las gráficas podemos ver que no queda nada periódico. En rojo tenemos el seno hiperbólico, en verde punteado el coseno hiperbólico y tangente hiperbólico en azul punteado. Decimos todo esto para introducir muy por arriba la geometría hiperbólica, empezando por decir que vamos a medir el cuadrado de la distancia, ρ cuadrado, como x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, en la geometría euclidiana, si nosotros tenemos un círculo, obteníamos los puntos que son a una distancia constante en el plano. Es decir, esto queda constante al cuadrado y tiene que ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Si ponemos, por ejemplo, 1, entonces obteníamos el círculo de radio 1. Pero lo único que nos está diciendo es que son todos los puntos que están a una distancia 1 del centro. Ahora, con la hipérbola va a pasar algo parecido. Lo que tenemos es que el círculo va a ser la hipérbola a un ρ constante. Vamos a analizar solo en la parte x positiva. Tomemos un punto B acá en la hipérbola y definimos el ángulo hiperbólico beta, este de acá, que se lo suele describir con la curva hacia el otro lado, a diferencia de los ángulos que tenemos siempre
en el espacio euclidio, es entonces el ángulo entre lo que sería el eje X y la línea que sale del origen y hasta el punto B. Acá podemos comparar el ángulo que teníamos euclidio para el círculo y en azul el ángulo hiperbólico, que podemos ver cómo va dependiendo del punto de la hipérbola que tomemos, y como la hipérbola es asintótica a 45 grados como teníamos en los diagramas de espacio-tiempo con la luz, entonces uno puede también tener ángulos tan grandes como uno quiera asintóticamente, como lo hace acá este punto que sigue siempre hacia el infinito. También, como podemos ver, los ángulos hiperbólicos van a estar asociados a el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, las dos funciones, de una forma parecida como teníamos con el coseno y seno en el círculo o con los ángulos que tengamos. De hecho, vamos a tener que coseno hiperbólico de beta va a ser igual a x sobre rho y seno hiperbólico de beta es igual a i sobre rho. Y recordemos, rho es la distancia a la hipérbola, pero está fijo, es decir, que la distancia es siempre la misma. La distancia de acá hasta acá es rho, y la distancia de acá hasta acá es rho, y la distancia hasta cualquier punto de la hipérbola es rho. ¿Y por qué es eso? Lo podemos relacionar con el intervalo invariante, donde teníamos justamente que el ds eran todos los puntos del espacio-tiempo que estaban sobre la hipérbola invariante. Específicamente esto que vimos. Todos los puntos que estaban sobre la hipérbola son los que cumplían la ecuación con el menos. Y bueno, así como cualquier punto P de un círculo lo escribíamos como r coseno de tita, r seno de tita, especificando el radio y el ángulo, para el caso de la hipérbola, cualquier punto, vamos a poder especificarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, P es igual a rho seno hiperbólico de beta, rho coseno hiperbólico de beta. Y el caso para A es igual a rho seno hiperbólico de, si este lo llamamos alfa, y rho coseno hiperbólico de alfa. Y acá cometí el error de hacerlo de la misma forma que el euclidio. El arco tiene que estar hacia el otro lado. Y como decíamos, si tenemos que beta tiende a infinito, al mismo tiempo vamos a tener que el x del punto a considerar del ángulo va a tender a infinito y el i también va a tender a infinito. Eso es porque es asintótico a esta recta, pero esta recta también se va a infinito. Es decir, que este ángulo por eso puede subir tanto como quiera asintóticamente con esta línea. Ahora, si el coseno hiperbólico de este punto es esto, y el seno hiperbólico de este punto también es esto, eso significa que ambos se pueden hacer tan grandes como queramos si el ángulo aumenta, y eso se tiene que ver en las gráficas del coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Cuando x es grande se tiene que ir a infinito, y eso es lo que ocurre. Seno hiperbólico se va a infinito para x tendiendo a infinito, y lo mismo para el coseno hiperbólico. Ya la tangente hiperbólica cambia porque es la división entre ambas, y es asintótica a 1. Otra cosa interesante es que el coseno hiperbólico tiene un mínimo ahí en 1. Esto tiene que ver que con el mínimo ángulo llega hasta acá. Tenemos todo esto de coseno hiperbólico, es decir, no puede ser 0. Y específicamente, esto que está acá es x igual rho. Es la distancia hiperbólica al punto de la hipérbola desde el origen. Y por lo tanto, vamos a la fórmula, rho sobre rho es 1. Y ese es el menor valor que puede tomar el coseno hiperbólico. Por eso aparece un 1. Por eso en la gráfica arranca en 1.
El seno hiperbólico no, porque esto puede bajar o subir todo lo que uno quiera. Entonces esto es lo que está pasando en los diagramas de espacio-tiempo. Cuando nosotros metemos otro sistema de referencia y vemos que el 1 se corrió, bueno, se corrió tomando en cuenta estas medidas. Y si las distancias se estiran para ese sistema de referencia, tiene que ver con tomar distancias de esta forma, que en el fondo es el intervalo invariante. Por supuesto hay que aclarar, no hemos demostrado nada, solo estamos dando muy por encima lo que está por detrás de los diagramas de espacio-tiempo y los intervalos invariantes y las hipérbolas invariantes. Una última cosa que vamos a decir es cómo es la matriz de rotaciones, que es coseno hiperbólico de beta, seno hiperbólico de beta, seno hiperbólico de beta, coseno hiperbólico de beta. Esta es la matriz que uno le aplica a los ejes, por ejemplo, para rotarlos teniendo en cuenta la geometría hiperbólica, ¿no? Uno estaría rotando por un ángulo hiperbólico beta. Esta no es la única forma de expresarlo, pero nos interesa mencionarlo porque cuando definimos la rapidez, que era justamente en términos de una tangente hiperbólica, la matriz de transformaciones de Lorentz se convierte en algo muy parecido a lo que tenemos, que es una matriz de rotación de la geometría hiperbólica que tiene algunos menos, no es exactamente igual, pero nos descubre que es lo que está pasando realmente acá, que nos estamos moviendo en la geometría hiperbólica cuando hacemos una transformación de Lorentz de este tipo en este caso. Así que por más que no sea igual a esta matriz, nos está diciendo que tenemos que considerar movimientos en la geometría hiperbólica.